Señor, gracias en esta mañana. Estamos muy agradecidos de ti y de tus misericordias. Gracias, Señor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque perdona todo pecados en esta mañana y porque restaura. Porque forja tu imagen en cada uno de nosotros. Porque trae liberación del espíritu y liberación del intelecto. Porque transforma nuestras mentalidades y sana nuestros corazones y nuestras emociones. Tú eres nuestro Señor, eres nuestra esperanza, eres nuestro Salvador. En ti confiamos, en ti está callada nuestras almas, están en ti, Señor. Gracias por pensar en nosotros, porque aun cuando éramos pecadores estaba pendiente de nosotros. Te damos la gloria en esta mañana, porque no nos abandonaste sin ti, sin esperanza en el mundo donde estábamos, sino que nos ha dado una oportunidad de vida. Una oportunidad para servirte. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Gracias porque nos llama por nombre. Gracias porque nos acepta tal como somos. Gracias por amarnos. Señor, gracias porque no nos rechaza cual fuera nuestra situación. Gracias por la transformación. Gracias, Señor. Honor a ti, gloria a ti. Estamos agradecidos porque ha tenido cuidado de nosotros en medio de esta pandemia. Señor, eres nuestra vida. Bajo todo pronóstico y desafío en esta mañana, te damos a ti la gloria y aceptamos tu señorío. Nada nos moverá de ti, Señor, porque eres lo único que tenemos. En ti tenemos seguridad. Nunca seremos desamparados por ti, porque tus promesas lo establecen. Que aunque padre y madre dejaren, tú nunca nos dejarás. Por la razón que fuere, se nos van. Tú no te vas. Tú te quedas. Tú nos guardas. Tú nos cuidas, Señor. Te damos la gloria. Gracias porque suple nuestras necesidades. Señor, por permitirnos habitar en familia. Gracias. Gracias por tu cobertura. Gracias por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Gracias por las relaciones de pareja. Gracias. Gracias. Eres poderoso, Señor, para cambiar todo lo que tocas. Sabemos que puede cambiar la atmósfera de nuestros hogares, de nuestra familia. Señor, eres poderoso para hacerlo. Tú tienes cuidado de tus hijos y de tus criaturas. Trae salvación a nuestros padres, salvación a nuestros hermanos, a nuestros tíos y primos. Sálvalos, renuévalos, guárdalos. Guarda nuestra familia. Señor, que nuestros hijos te amen, que te amen a ti, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. Revélate a nuestros hijos. Guárdalos de trampas, guárdalos de malos negocios, guárdalos de influencias, guárdalos de acechanzas. Oh Señor, renueva la fuerza de nuestros hijos. Trae salud sobre nuestra familia. Oh Señor, visita los matrimonios que en medio de la crisis que vive el mundo están siendo afectados considerablemente. Señor, que puedan estar de acuerdo, que haya reconciliación en la relación de parejas, que el fundamento sea firme. Señor, que sea estable. Cambia la atmósfera, Señor, en las relaciones de parejas. Suple necesidades, sana relaciones, establécete. Abre los cielos a favor de la familia por tu misericordia. Trae salvación. Señor, gracias porque renueva las fuerzas de las familias de la casa, porque visita esta casa con liberación, con fortaleza, en el nombre de Jesús, con nuevas expectativas. Señor, que nadie desmaye frente a las situaciones que se está viviendo. Que aprendamos como iglesia a servirnos los unos a los otros, a apoyarnos unos a otros.
Señor, transforma los corazones. Trae salud mental, Señor. Salud emocional, salud espiritual, salud física. Eres poderoso para obrar conforme a tu grandeza y estamos bajo tus promesas, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Honor y gloria a tu nombre. Honor y gloria a tu nombre. Renueva las fuerzas, levanta. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo peso, todo pecado que nos asedia, en el nombre de Jesús, toda influencia espiritual, todo lo que viene para dañar, atacar, en el nombre de Jesús es inoperante. Libera los aires, Señor. En el nombre de Jesús, libera los aires. Toda opresión espiritual, en el nombre de Jesús. Guarda la entrada y salida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, guarda su integridad espiritual y física, en el nombre de Jesús. Tú tienes poder para transformar, para guiar, para hacer nuevo todo lo que tocas. Gracias, Señor, porque revoluciona, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que pongamos la mirada en ti, autor y consumador de la fe. Que nuestras raíces sean profundas, estables en ti, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias porque lo hace. Amplía nuestra visión espiritual, para que nos demos cuenta por dónde el enemigo está atacando, qué se trae cada vez. En el nombre de Jesús, anulamos toda acechanza, todo ataque contra los jóvenes, contra los adolescentes, contra los niños, contra las parejas. En el nombre de Jesús, eres poderoso para obrar. Señor, gracias, porque en medio de la circunstancia en que estamos, tú sigues siendo fiel. Tus promesas están con nosotros. Nos afianzamos a ella en el día de hoy para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Bueno es adorar a Dios, bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Libro del profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 3. Vamos a tener la palabra. El versículo 17 leemos en el nombre de Jesús. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Muy amable. Aleluya. El ministerio profético es uno de los ministerios más comprometedores, si se quiere, y es uno también controversial en la iglesia contemporánea. Es comprometedor porque
el profeta no debe comprometer el mensaje de Dios bajo ninguna circunstancia. Y creo que uno de los desafíos de los profetas, de los predicadores y líderes en este tiempo es justamente dar la palabra que Dios ha establecido y no lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír algunas cosas, pero Dios dice otras cosas. Y algunos están acomodando el mensaje que la gente quiere oír, porque hay gente que no coopera si la palabra no le gusta. Y es interesante porque cuando Dios no llama a la gente para que dependa de lo que alguien le puede dar, sino para que dependa de Él. Porque si va a comprometer el mensaje por alguna dádiva, al final, como el ministerio es comprometedor, hay un castigo ya previamente anunciado por ser complaciente. Yo también a veces estoy pensando que predico muy fuerte, pero ya yo me di el mensaje a mí. Yo no puedo predicar lo que yo quiero, sino lo que Dios ha dicho. Y el día que Él quiera que baje suave, yo vendré suave. Pero en la Biblia hay de todo y hay gente que fue llamado para enseñar diferentes cosas. El que ha sido llamado para enseñar la palabra de Dios tiene un compromiso, pero el compromiso es con Dios. Y claro que uno también quisiera que la gente no se le vaya y que el domingo tenga deseo de venir a la iglesia y que cuando no venga esté preguntando qué se predicó porque está interesado, pero no siempre es así. Hay una ocasión que Jesús estaba enseñando y los discípulos le dijeron: maestro, ¿tú te estás dando cuenta que mientras tú estás predicando la gente se está yendo? Y entonces el Señor lo mira y le dice: Pedro, ¿tú realmente estás pendiente de lo que yo estoy enseñando? ¿A ti te gustaría irte con ellos? O sea, ¿te sientes que te estoy produciendo arrepentimiento y tú no estás dispuesto a resistir? Y entonces Pedro dijo: no se trata de mí. Yo lo que estoy es pensando que todo ministerio necesita tener gente. Eso tiene lógica, eso es importante. Pero Pedro, reflexionando con el Señor, le dice: yo no me puedo ir porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. En ti hay palabra de vida eterna. Y creo que, analizándolo bien, en el tiempo que estamos viviendo, hay gente que ya perdió los estribos. O sea que, inclusive muchos que enseñábamos, ya nos hemos debilitado porque se está cumpliendo lo que dice un proverbio dominicano, que dice: entre el dicho al hecho hay un trecho. Y hemos predicado cosas y la pandemia quiso que vivamos eso que predicamos y la cosa no ha salido como estábamos pensando, y ahora lo que hemos predicado hemos tenido que vivirlo. Y ese es un desafío. Ahora, ¿por qué corre la gente a una palabra que le produce arrepentimiento si el que trae la palabra no puede negociarla? Aleluya. ¿Ama la gente a Dios? Sí, la gente ama a Dios. Ahora, no necesariamente la gente está dispuesto a ser fiel. Y el profeta está llamado a provocar eso. Ahora, el ministerio profético en la iglesia es controversial en estos tiempos. La iglesia contemporánea, el ministerio es controversial por diferentes razones. Una de las razones es porque hay denominaciones que creen que los dones, que algunos dones y ministerios cesaron ya. Y dentro de eso plantean que el ministerio profético ya cesó.
junto con otros ministerios y dones. Otra razón es porque en las denominaciones han pensado que el ministerio profético es un ministerio superior. Y entonces todos quieren tener el ministerio porque eso le da un estatus superior. Porque han pensado que dentro de los ministerios, de alguna manera, hay algunos que son superiores a los otros. Y la Sagrada Escritura lo que establece es que Dios le va a demandar a cada uno conforme lo que le ha entregado. Ahora, un punto interesante es que nosotros seguimos pensando que el reino de Dios es igual que el reino de los hombres. De ahí es que Jesús, enseñando a sus discípulos, sabiendo que su discípulo y la gente que estaba alrededor tenía la mentalidad de que el cielo, las cosas del cielo, del reino de Dios son iguales que la tierra, entonces él en un momento le dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y lo que le estaba diciendo era que el reino de Dios no es igual, porque en la tierra es donde la gente se sirven de lo que hacen y del ministerio. Lo que le está tratando de llevar es que hay una diferencia marcada entre lo espiritual y lo natural. Y nosotros, si seguimos viendo lo espiritual desde el punto de vista de lo natural, pensaremos de esa manera: hay un ministerio superior a los otros y yo quiero ese ministerio porque yo quiero ser superior. Y entonces Jesús enseña que el grande entre nosotros es el servidor de todos. Y eso genera controversia. Si es un ministerio superior, entonces alguna gente quisieran tener ese ministerio. También el ministerio es controversial por el uso y el abuso del ministerio. Nosotros hemos hablado antes del concepto escuela, y es que nosotros necesitamos ser educados para lo que vamos a hacer. Inclusive la gente hace una carrera de grado y hace posgrado, hace diplomados, hace maestría y hace doctorado. Eso significa que la gente se está formando para poder ejercer bien su carrera. Excelente. Ahora, en los ministerios, en el servicio de la iglesia, la gente no siempre quiere formarse. Y entonces en Israel había toda una escuela. Había escuela para sacerdotes, había escuela para profetas, y ya ustedes saben que había hasta doctorado de la ley. Eso es sumamente importante. Nosotros tenemos que ser formados. Entonces, un profeta que le hace falta escuela pone en ridículo a la gente. Y cuando se dice que un profeta va para un sitio, la gente tiene temor, porque lo que Dios le dice al profeta, que es para la iglesia, debe decirlo a la iglesia, pero lo que es personal debe decírselo al oído a la gente. Y se lo dice en público. Y entonces nosotros decimos: le hace falta escuela, no ha sido formado. ¿Por qué? Porque avergüenza a la gente. Que Dios no puede avergonzar a alguien. Dios es poderoso y hace lo que quiere con lo que quiera. Pero la Escritura también enseña que el espíritu que tiene el profeta está sujeto al profeta. O sea que yo debo controlar mis emociones frente a lo que tengo que decirle a alguien, pero decir las cosas de alguna manera genera protagonismo en la iglesia, y por eso el ministerio se ha considerado en los últimos tiempos como controversial, porque la gente anda buscando protagonismo, y avergonzar a alguien o decirle algo a alguien que no necesariamente sea vergüenza, sino que personal, le da alza a la gente. Y la iglesia tiende a ir a esos sitios y también a buscar a esos profetas porque le gusta el morbo a la gente. Y entonces la iglesia fue enseñada por el apóstol Pablo, a quien Dios usa para trabajar considerablemente en la iglesia primitiva, y le dice que hagan las cosas decentemente y en orden. Entonces, por eso el ministerio profético es menospreciado. Es controversial por el mal uso, por el abuso del ministerio. Y entonces, si yo tengo que decirle algo a alguien,
Yo debo decirlo porque es personal. Y si hay un mensaje para la iglesia, se debe dar a la iglesia porque es para la iglesia. Pero lo que no es para la iglesia no se debe decir en público. Porque son cosas personales. Existe la ley de la excepción y la ley de la excepción juega con todas las leyes, hasta con asuntos espirituales. Pero la excepción no es la regla. Las reglas vienen dadas por las Sagradas Escrituras, por la palabra de Dios. Eso ha de alguna manera generado cierto temor en la gente. Y algunos aprueban y otros desaprueban. Hay gente que andan buscando a los profetas, no leen la Escritura, no escuchan la predicación, pero andan buscando el profeta que le va a decir qué tiene que hacer para ser rico. Y eso también es palabra de Dios, porque la Biblia también enseña de riquezas. Pero todo el tiempo le voy a dar solamente la palabra de la riqueza, de las posesiones y de tener cosas y de vivir bien, solamente esa palabra. No le voy a decir que hay un momento que ustedes necesitan arrepentirse de alguna conducta, de algún comportamiento, porque no han hablado bien a la esposa o al esposo, porque no han tratado bien a los hijos, porque se agachan con responsabilidades de la familia y se recuestan, y porque han cambiado algunos las reglas y en vez de sostener a su casa dignamente y de trabajar para sostener a su casa, viven recostados en una relación con la esposa. O sea, eso también es palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Te alabamos, Señor. Eso también es palabra de Dios. Igual que la palabra enseña cómo hacerse rico, claro que sí. Da estrategia de negocio, de inversiones. Y eso no es malo. Pero solamente vamos a hablar de eso. Entonces nuestro reino es terrenal. No estamos esperando a Cristo. Y se divorcian 5 veces y están prosperados porque tienen dinero. No, papá, no ha progresado. No ha progresado. Tú solo tienes dinero y te sirve solo para pagar bienes y servicios. Nada más. No te da para más. Entonces tiene que haber una combinación. Y entonces la palabra profética, lo que Dios está diciendo es aquello que es necesario en el momento para la iglesia. Y por eso es controversial. Algunos van hasta cambiarse de congregación porque continuamente le están diciendo que deben arrepentirse, que deben buscar a Dios y que deben enderezar cosas. Y buscarán lugares donde lo van a alimentar solo con las promesas y las condiciones para recibir esas promesas no la tienen. Porque esas promesas necesitan condiciones para recibirla y para vivir en ella. En el antiguo pacto el ministerio profético era bien valorado. Aún cuando la palabra era firme, segura y de arrepentimiento, era bien valorado. Porque la gente, aunque no se arrepentía por alguna razón, pero sabía que era palabra de Dios. Inclusive el texto sagrado dice, de labio me honran, pero su corazón está lejos. O sea que cuando el profeta daba la palabra decían amén, pero no se arrepentían. Pero no perseguían, no en la totalidad. Sí los de arriba lo perseguían, porque la política muchas veces no es para gente santa, ¿no? Y entonces los reyes andaban buscando que le digan cosas que le agrade. Y eso todavía se ve hoy. Hay gente que quieren ver a los que están en eminencia para darle palabra agradable, no para decirle lo que el Señor quiere que hagan. Y cómo tenemos que salir de la idolatría. Los profetas dominicanos, cuando van donde los presidentes y líderes, no le dicen que dejen de ir los 21 de enero a hacer pacto. No le dicen eso, no. Le dicen otra cosa. Le dicen que Dios está con ellos, que van a ser exitosos, pero no le dicen la verdad que dice la palabra. Porque muchas veces estamos tratando de congraciarnos y entonces
el Hijo de Dios, el que está llamado a anunciar la revelación de Dios, no debe ser complaciente, ni debe decir lo que él quiere decir, sino lo que Dios ha establecido. El profeta era considerado por el pueblo la voz autorizada para resolver conflictos inclusive. Cuando la gente tenía alguna situación, iba donde el profeta. Por eso es que Saúl, cuando se le perdieron unos animales que estaba cuidando, va donde el profeta, para que el profeta lo ayudara. Y sin embargo, había un propósito en Dios, porque Dios estaba esperándolo para darle un mensaje a través del profeta. Y un punto importante era que los profetas, el mismo pueblo lo apoyaba y lo sostenía. Y era un asunto voluntario, no establecido previamente, sino que la gente, como es un hijo de Dios, es autorizado como profeta, lo apoyaba económicamente, pero él no le pedía a la gente ni le exigía a la gente. Y ese punto es importante, porque algunos profetas se están exigiendo hoy y se quejan inclusive. Nosotros bendecimos al pueblo y el pueblo no nos bendice. Papá, quien te bendice es Jehová. Y si Dios no pone a alguien que te apoye, porque a Dios no le interesa que tú tengas eso. ¿Alguien está aquí hoy? Y lo que Dios está rechazando, ¿por qué lo quieres tú? Y eso es lo que está diciendo el profeta a su criado, el profeta Eliseo a Giezi. Es que eso que trajeron esa gente está bajo maldición y no debemos recibirlo. Porque nosotros no estamos aquí para recibir cosas y para estar pendientes de cosas. Estamos para establecer la palabra. Y como tú has recibido cohecho por una palabra que se ha desatado, la lepra que tenía el general te pasará a ti, porque tú estás pendiente de lo material. Los bienes del general estaban leprosos y a Eliseo no le interesó, le dijo: llévatelo, porque no a todos los impíos se le debe recibir. Y hay gente que están recibiendo de riferos, de gente que lo que hacen es rifa y le llaman aguante popularmente, de la gente de la banca, de lotería, de gente que tienen cabañas y de gente que lavan dinero y hacen malos negocios. Y entonces el profeta no está llamado para eso, porque ese dinero es malo, está sucio y le quita autoridad al profeta, y el infierno lo sabe. Y por eso manda gente a perseguirlo, y como no lo puede derrotar en otros escenarios, lo derrota en el área económica. Y yo creo que aquí es donde la iglesia tiene que abrir los ojos. Tenemos todos los ministerios, tenemos toda la autoridad y todo el poder, pero no podemos doblegar nuestro brazo frente a necesidades económicas, porque negamos los principios. Y Dios ha establecido su iglesia y Él sabe cómo sostenerla. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Y los profetas en el antiguo pacto estaban claros. Era la voz de Dios en el pueblo de Israel, y eso estaba claro. Y los profetas eran educados para ejercer con dignidad su ministerio. Por eso había escuela de profetas, aunque algunos, como el caso de Amós, no era de la escuela de profeta. Y por eso él dice que él no era hijo de profeta, no era profeta ni hijo de profeta, porque se llamaban hijo de profeta a los que estaban en la escuela. Y él dice: pero Dios me mandó a hablar y estoy autorizado para hablar. ¿Y quién se le niega a Dios? ¿Qué yo estoy diciendo? Que no es necesariamente solo va a profetizar el que está autorizado por la escuela, sino que Dios también hace absesión. O sea, la ley de la excepción es la palabra, ¿no? Para no hablar de absesión de personas, sino aplica la ley de la excepción. Personas que no tienen esa gran formación, pero en un momento determinado lo va a usar. Y eso no se puede coartar. El ministerio profético es de gran altura, a tal punto que nuestro Salvador es considerado como profeta, sacerdote y rey. O sea, que dignamente Cristo representa esos tres ministerios que se dieron en el pueblo de Israel en el antiguo pacto.
sacerdote, profeta y rey, con dignidad. Samuel ejerció con toda libertad como juez en Israel, que era especie de gobernante. Ejerció el sacerdocio y el ministerio profético simultáneamente. Ya saben, Juan el Bautista era descendiente de sacerdote, o sea que le tocaba ministrar en Israel, por cuanto su padre le pasaba la antorcha, y él fue un profeta que es considerado en la Escritura como el último profeta de la ley y el primero de la gracia, porque fue quien introdujo uno de los medios de gracia que conocemos como el bautismo. De manera que Juan, quien estaba sobre él la descendencia y la autorización para ejercer el sacerdocio, también ejerció el ministerio profético. Conectó la gracia con la ley. De manera que el ministerio profético en la Escritura es bien representado, es la voz autorizada de parte de Dios, y en el antiguo pacto se hacía con cierta dignidad, aun cuando habían falsos profetas, pero eso lo veremos en la tercera predicación, o en la tercera entrega de esta predicación. El proverbista establece en el capítulo 29 del libro de los Proverbios, el versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Salomón está viendo una realidad del pueblo. Dice, si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Si no hay palabra de Dios, no se produce el freno en la gente. ¿Qué es lo que está planteando el sabio Salomón, dirigido por el Espíritu de Dios? Que si la palabra de Dios no fluye, la gente va a seguir haciendo las cosas mal hechas y no se va a arrepentir. El ser humano necesita hacer una parada para poder la gracia fluir en el ser humano. Necesita tener una parada. Y quien produce la parada es la palabra de Dios, que va a llegar a la gente para hacerlo reflexionar. Si nuestras reuniones de los domingos son reuniones para contar historietas y cuentos, aquí terminamos todos desorientados, descarriados y haciendo de todo. Porque el pueblo se desenfrena cuando no hay palabra de Dios. Si en su casa usted no llama la atención a sus hijos por el comportamiento inapropiado, los va a perder. Porque la gente se desenfrena cuando no tiene palabra de Dios. El ser humano está diseñado de esa manera, creado al sexto día. Está diseñado para escuchar palabra de Dios, para leer la palabra, para hablar la palabra. De ahí es que a los hijos, el Señor le está diciendo a los padres que se la hablen camino a la escuela, que se la hablen cuando regresen de la escuela con los hijos, que se la hablen cuando vayan a la iglesia, que cuando vayan a hacer algún trabajo, que mientras están en la casa, y le pone más, pónganlo en las entradas de la casa para que cuando los muchachos la vean, reflexionen. Necesitamos la palabra de Dios. Usted dura unos meses, ay, ¿para qué contarle eso? Ya me metí ahí. Alguna gente en la pandemia, que vino una crisis tan fuerte que hasta las iglesias tuvieron que cerrar. Alguna gente nunca más se conectó con nadie, nunca más, ni han vuelto a algunas iglesias. No solo es aquí, es en el mundo. Hay gente que nunca más volvió. Se desconectó. La palabra de Dios es lo que va a hacer que nosotros permanentemente estemos doblegados en obediencia. Y la palabra tiene que fluir. Y eso es lo que está diciendo el sabio Salomón. Si no hay palabra de Dios, se desenfrena la gente. Pero la gente que está haciendo lo incorrecto, usted no lo puede obligar, pero debe darle la palabra. Y debe ser una palabra seleccionada previamente y decirle, no estás bien. Lo que estás haciendo no está bien. Yo no estoy de acuerdo con eso. Utilizar alguna técnica para llamar la atención a la gente.
El pueblo de Israel se llegó a desenfrenar tantas veces y el profeta Isaías lo llamó la atención en una ocasión. Y él le dice en Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, porque el concepto de atalaya es el concepto de profeta que el pueblo de Israel había abrazado, el que da la palabra de Dios, el que habla en nombre de Dios, el que anuncia el mensaje de lo que viene en el futuro. Por eso en las torres, en las ciudades había un atalaya que era el que veía, eran personas con una visión más que 20/20. Algunos plantean que posiblemente tengan minusculares, tuvieran, porque veían a la gente y conocían hasta su caminar. Eran expertos. Y bajaban a la ciudad a dar el mensaje y decían, viene una multitud, y quien la dirige camina como fulano. Y en el ministerio profético también se acuñó la expresión porque es quien da el anuncio de las cosas que van a ocurrir o el que alerta a la gente acerca del castigo por causa del pecado. Y no olviden eso, el pecado, si la gente no se arrepiente, va a ser castigado en algún momento. Esa es la verdad. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero si la gente no se arrepiente, el castigo viene. Y no podemos olvidar eso, porque parece que a algunos se nos ha olvidado. Sus atalayas son ciegos, se refiere a los profetas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, le dice. O sea, perros mudos no pueden ladrar, el concepto. No hacen su función, son inútiles, le llama el profeta. Soñolientos, duermen muchísimo. Hay gente que tiene ministerio y duerme muchísimo. O sea, no se levantan a orar, no leen la escritura, no tienen ningún momento privado con Dios. Perezosos son. Viven siempre con sueño, ¿no? Echados. Mira cómo le llama el profeta. Echados. Por eso no ven visión ni ven nada, porque lo de ellos es comer y dormir. Aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, le dice. Son insaciables. Quizás se está refiriendo a los profetas contemporáneos. Que piden, nunca se sacian de pedir, comen, guardan y nunca dan a nadie, ni comparten con nadie y no se sacian. Son barril sin fondo, se dice en este país. Quizás se refería a algunos de esos. Perros comilones, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Y quienes dirigen el pueblo no entienden tampoco, son ciegos. Ya Salomón hablaba de la predicación de los pastores, que parece que a la gente se le ha olvidado. Dice que son como clavo hincado. ¡Bum! Hoy se habla de una canción que dice martillo en mano y mucho fuego. Salomón hablaba de las predicaciones, que es como cuando usted agarra un clavo y un martillo y lo pone sobre la carne de un ser humano y le da pipó. El efecto que produce. A eso se refería. Ese efecto necesario que tiene que producir la palabra en la gente para que se produzca el arrepentimiento y que la gente definitivamente pueda servir y agradar a Dios. Pero sigue el profeta. Dice que los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. En otro sitio dice que se apacientan a sí mismos. Siguen sus propios caminos, profetizan lo que quieren, enseñan lo que quieren, duermen, comen, pero no tienen la visión que debe ser establecida de dar una palabra para que la gente busque a Dios y se acerque a Dios. Y entonces están echados.
siguen sus propios caminos, siguen su propia vida, lo que a ellos les interesa. Cada uno busca su propio provecho. No se habla del amor como obra social, sino que se habla del provecho personal. ¿Cómo yo puedo vivir mejor? Y hay una expresión en el sur que dicen, son como la asá. La asá es un instrumento de deshiervar que a cambio de la mocha que empuja esa ala para encima. Y solo quieren para ellos, para su propio provecho. Cada uno por su lado, o sea, todo el mundo pensando en sí mismo. Venid, dicen, tomemos vino, son borrachos. Ahora es que más predicadores y más miembros de las iglesias son borrachos. Y yo no estoy diciendo aquí que el vino sea pecado, pero hay mucha gente que son borrachos, literalmente, en las iglesias. Borrachos. Beben y beben y beben y vuelven y beben. Y cuando analizan la escritura es verdad, pero dice que cuando usted vaya a comer, que se tome. No, pero estos se lo beben en tiempo que no es de comer y vuelve y beben y vuelve y beben. Y hasta de madrugada se levanta. Son borrachines. Y hay gente en las iglesias, justamente, tienen necesidades y precariedades y usted lo ve muy corregido, pero cuando tienen abundancia se vuelven locos. Y quieren hacer de todo porque tienen abundancia. ¿Alguien está aquí hoy? Embriaguémonos de sidra. Y habla de esa sidra que tiene alcohol, que es igual que el alcohol puro. Que si usted se lo toma como un digestivo a la hora de la comida, yo no le voy a decir que usted está en pecado, porque. Pero dice la Escritura que nos llenemos del Espíritu Santo. No de que el alcohol no salga por los poros. Al respirar. Y será de día y de mañana como este. Y mucho más excelente. Dice, mañana las cosas vienen mejor. O serán como este o mucho mejor. Será mucho más excelente. El profeta está dando un mensaje de un comportamiento de líderes. De líderes. De gente que ha sido llamado por Dios para dar un mensaje, para alertar a la gente. Y están sobrecargados de sueño, de alcohol y de comida. Están engordados. Y el pueblo, bien, gracias. Y cuando toca hablar alguna palabra, que esa palabra no hiera a la gente ni con el pétalo de una flor. No vaya a hacer cosa que esa palabra le llegue a alguien que coopere más. Eso no es el ministerio profético bíblico. Es un ministerio acomodado. Acomodado. A los últimos tiempos. Y a la gente le gusta eso. Porque no hay una cosa que le guste más a los evangélicos contemporáneos que adular a los líderes. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque quiere que se pierdan. Cuando usted quiere que un líder se pierda, comience a adularlo. Usted lo está empujando para el infierno, pero el líder cree que usted lo ama. Usted no lo ama. Jehová te reprenda. Aleluya. Nadie puede competir con Cristo. Y si alguien compite con Cristo, si choca con Él, se desbarata. Y si Cristo le cae encima, se desmenuza. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y a Él se le da gloria y punto. A los hombres se tratan con dignidad como siervos de Dios. Pero Dios es digno de adoración. Y a quien hay que ponerle alfombra es Cristo. Y a quien hay que vocear todo junto es Cristo. Él es el Salvador y no es negociable. Por eso le dice Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Le dice. Entonces, oirás pues tú la palabra de mi boca. Le dice, primero tiene que aprender a oír, tiene que escuchar.
Y aquí es lo interesante porque el sacerdote Elí le dice a Samuel, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay una diferencia entre la voz de Dios, la voz tuya, la voz del mundo y la voz del infierno. Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú vuelves a escuchar esa voz, Dios te está hablando, tú le vas a decir a Dios, habla que tu siervo escucha. Aquí lo está educando para que aprenda a escuchar a Dios. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios hoy? Porque andamos muy rápido, tenemos mucho compromiso. Inclusive algunos que estamos en el ministerio tenemos tanta necesidad que no nos da tiempo para escuchar la voz de Dios. Porque estamos pensando cómo vamos a resolver lo de los biles, como dicen los americanos. Entonces, hay que concentrarse. El desafío hoy, detente para que aprenda a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué hablamos tanto y escuchamos poco? Justamente, andamos contrario. Vamos a escucharla. ¿Qué Dios está diciendo? Dios va a hablarnos. Ahora necesitamos escuchar. Y el profeta necesita primero escuchar la voz de Dios. Por eso es que algunos profetas han sido avergonzados. Número uno, dan profecías como abiertas, que son para alguna persona, y cuando la dan, la gente conoce a esa persona y dice, no, pero ese no es fulano que le están diciendo. Justamente porque no siempre lo que usted está escuchando es la voz de Dios. Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero le pasa lo grande también. Cuando el profeta estaba delante del rey, el rey le dice que quiere hacer casa para Dios y el profeta le dice, todo lo que esté a tu mano para hacer algo, que Dios está contigo, mano a la obra. Y cuando él se va, Dios le dice, devuélvete, que lo que tú has dicho no salió de mí, salió de ti, devuélvete. Y esa pregunta deberíamos hacer, ¿cuánto estaríamos dispuestos a devolvernos después que le hemos dicho, Dios dice, Jehová dijo, y Jehová dice, no, yo no dije eso? Mira, lo que yo te dije no fue Jehová. El profeta tuvo que devolverse y decirle, no, mira, rey, perdóname, yo me excedí. Y delante de ti, con tanta esplendidez, lo más que quería era decirte algo bueno. ¿Y quién no va a querer decirle a un rey, a un gobernante, a un funcionario lo que quiere escuchar? Entonces, dale para atrás, vete. Entonces aprendamos a escuchar la voz de Dios para que marquemos la diferencia. Por eso hay gente que está diciendo que Dios no habla hoy. No, no va a hablar, porque la gente no se detiene a escuchar la voz de Dios. Y Dios no le va a hablar, porque Dios le está hablando a través de la Escritura. El Espíritu de Dios le está hablando, pero no escuchan la voz de Dios. Y un profeta debe aprender a escuchar la voz de Dios para que dé lo que tenga que dar con seguridad. Que sea palabra de Dios. Y con eso no se inventa ni se juega. Oirás tú palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Y ya saben lo que significa amonestar. Que uno de los problemas que tienen los pastores en este tiempo es amonestar a la gente. Usted quiere ganarse enemigo, amonéstelo. Se gana de enemigo. Se cambian de iglesia. Corriendo se cambian de iglesia porque lo amonestaron. Oiga eso. Y Dios nos mandó a amonestar a la gente. Dios santo. Y oiga cuál es el mensaje. De cierto, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino. Y ojo con esto. Nosotros estamos llamados a darle la palabra a la gente, pero es para que la gente se arrepienta. El día que la gente se arrepintió, ese día usted tiene que entender que la gente se arrepintió. Ahora, si la gente no se ha arrepentido, y este concepto es sumamente interesante, porque alguna gente han venido a la iglesia
esperando que yo le ponga una disciplina de 1 año. No, yo no te voy a poner 1 año. Cuando tú te arrepientas, comenzamos. Y hay que estar claro, y con eso no se juega. Porque usted le pone a un impío una disciplina de 1 año, de 6 meses, cuando se cumplen los 6 meses, más impío, y vuelve. No. Vamos a estar claros. Usted primero se arrepiente y después comenzamos. Así es que funciona. Que le pusieron una disciplina eterna. No, ninguna disciplina debe ser para siempre. El día que la gente se arrepintió, la cosa tiene que cambiar. Y ese es el propósito de la atalaya. El que da la palabra, que produce arrepentimiento, que la gente se arrepiente y puede volver a ejercer. Entonces en ese momento puede volver a ejercer. Que fulano hizo tal cosa y está en la iglesia. Anóteselo a Cristo, que Él se arrepintió. Y si usted no le puede probar que Él esté haciendo ella algo malo, lo que hizo fue en el pasado. Y esa es la palabra, ¿no? Y ese es el propósito de la atalaya, del profeta, del predicador. Es producir arrepentimiento en la gente, que la gente cambie, que se rinda al Espíritu de Dios. Y cuando eso ocurra, hay que comenzar a verlo como que cambió. El hombre es nuevo, la mujer es nueva, no puede quedarse en el pasado. Tiene que ser diferente el trato. Para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, ese es el propósito. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré sobre tu mano. Le dice, si no amonestas al impío, al que tiene mal comportamiento, no le dice que pare, tú estás en problema. Porque sobre ti caerá la culpa. O sea, si el profeta, si el pastor, si el líder de la iglesia sabe que alguien está haciendo algo incorrecto y no lo llama la atención, el pecado de esa persona, la consecuencia de ese pecado está sobre esa persona. No olviden eso. Que es una responsabilidad la amonestación. Una responsabilidad. Y no te lleve de la gente que te diga, no se lo diga al pastor, habla que tú te quieres salvar. No lo tape. Que cuando uno está haciendo algo incorrecto, lo que quiere es salvarse. ¿Y qué yo hago en la iglesia si no me quiero salvar? Claro que queremos que la gente venga a la iglesia y no lo forzamos a convertirse, porque un día la gente tiene que tomar una decisión. Pero si la gente no quiere cambiar, no tiene sentido. Usted viene porque usted quiere. Usted quiere que la cosa se enderece. Y hay gente que tiene necesidad de lo que en la casa hay suficiente. Pero no abren el corazón, no hablan. Y entonces la consecuencia del pecado de la gente cae sobre los líderes que no lo amonestan. Porque son iguales. De ahí que usted ve algunos videitos sobre el arrebatamiento de la iglesia y usted ve que los hermanos le caen a trompón al pastor. Bim, bum, bim, bum, bim, bum. Me quedé por tu culpa. Usted se quedó por la culpa suya. Ahora el pastor no quiso herirte, sino que quiso que te sintieras bien. El profeta te dijo todo lo bueno que tú quieres escuchar porque no quería herirte. No quería hacer lo que dice la Escritura. Un clavo, un martillo en la piel. ¡Bum! Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oiga, qué lío, ¿en qué lío están metiendo al profeta? Si no le dice la verdad a la gente, el pecado, la consecuencia del pecado de la gente caerá sobre ti igual que de la gente. Ahora, si le dice la verdad y la gente se arrepiente, bien. Si no se arrepintiere, ya eso es culpa de la gente. O sea que hay gente, según la Escritura, que no se van a arrepentir. Y están en las iglesias. Y no se van a arrepentir. ¿Qué cosa es?
pero usted puede hacer como hacen en el sur de la República Dominicana. Yo rechazo eso. No, yo estoy aquí, soy salvo. Y como soy salvo, persevero en la gracia. Y cuando la palabra me dé duro, le buscaré la vuelta para que no me destruya, sino que me dé vida. Bendito es el nombre del Señor. Pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de la justicia e hiciere la maldad. Oiga bien, ¿por dónde va la palabra? Que hay gente, el justo es el concepto bíblico refiriéndose a las personas que sirven a Dios en la historia de la humanidad. En el nuevo pacto, el concepto es que ha sido justificado por la redención, la fe en Cristo que nos ha redimido, nos hace ser justificados o declarados libres de culpas. Entonces, si una persona justa, una persona que hace lo correcto, ¿okay?, hiciere maldad, porque hay gente que en un momento puede hacer maldad, puede tener un comportamiento inapropiado, es una gente buena pero falseó un día, pusiere yo tropiezo delante de él y él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Lo bueno que hizo, cuando se apartó, ya no le sirve. Y entonces el profeta tiene que decirle, tiene que estar pendiente para decirle: mira, las cosas no están marchando bien. Tú te estás torciendo del camino, ¿no? Te estás torciendo del camino. Te estás saliendo del camino. Y hay gente que han servido a Dios y que sirven a Dios, y los hijos lo hacen tambalearse, o la esposa o el esposo en un momento lo hacen tambalearse. Por alguna razón se meten en un lío, no ellos directamente, a veces ellos, pero otra vez en la familia, y entonces hay que advertirle: eso no es lo que Dios ha dicho de ti. Eso no es lo correcto. A veces los muchachos presionan a uno y se le acuestan con la novia en la casa de uno. Y cuando uno se da cuenta se queda con los ojos largos. Arrepiéntete, papá, corre. Deja que tus hijos te metan en lío. Esa no es hija tuya, pero es como si fuera tu hija. O trátala mejor que tu hija, cuídala. Tienes que cuidarla. Y hay gente en la iglesia que permiten eso. Entonces a esos hermanos están torciéndose y dicen: enderézate, ven, enderézate. Tú no puedes permitir eso en tu casa. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Entonces el justo pudiera cometer algún pecado y entonces hay que orientarlo. No. Para ahí, vamos a parar ahí. Y si no lo orienta, entonces tiene problema el profeta. Entonces uno, como pastor, hay que hacerse, dicen en el sur, de la vista gorda. Que el que ve y se hace el ciego. No hay manera. Lo que está claro, está claro. Y como diría una anciana de aquí: está claro, manito. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Es interesante porque ¿qué tiene que ver el que una gente deje de pecar porque sea amonestado? Es interesante. Justamente los seres humanos, por alguna razón, nos desviamos en algún momento. Y la esposa tiene que decirle al esposo: mi amor, no anda bien. Y el esposo tiene que decirle a la esposa: mi amor, no anda bien. El padre tiene que decirle a los muchachos: pero esto fue lo que yo te enseñé. O sea, hay que estar pendiente. Y en la iglesia tiene que haber una palabra de ciencia. El día que van a la iglesia, aunque no vuelvan, porque hay gente que cuando tú le dijiste al pastor, le dicen a la esposa.
Ya mira con lo que salió. Yo no aguanto esas humillaciones en público. Y es una palabra de ciencia que ha dado Dios para que la persona se arrepienta. Y le dije, nos cambiamos de iglesia y si no me voy yo y te quedas tú. ¿Entiendes? Y se atrincheran y como hay que estar donde está el marido, hay que estar ahí, vámonos. Y cuando van donde el pastor, quiero que te vaya bien para que no tenga que regresar. Que el Señor te bendiga y esté con ustedes. Ay, pastor, pero que yo no me quiero ir, pero ese es tu esposo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Pero aquí tenemos, con esto de la pandemia, una dinámica y siempre como que me estoy pasando y no me estoy dando cuenta, pero déme un par de minutos y yo voy a terminar. Y ya nos veremos ahí, que son varias entregas y esta es la introducción. No se preocupe, que no tenemos prisa. Hay que andar despacio. Concluyendo hoy, la iglesia contemporánea está llamada a ejercer los ministerios libremente y de manera apropiada. Porque cuando una iglesia, los ministerios se ejercen libremente, dirigido en el Espíritu Santo y los dones, el crecimiento es parejo. Y eso es sumamente importante. Lo único que la iglesia debe enseñar a la gente antes de ejercer ministerio, para que la gente sepa cómo ejercerlo y que le vaya bien. Y a los que tienen llamado aquí, gente que Dios ha llamado y que en un momento ejercerán aquí o en otro lugar, asegúrese de que Dios lo ha llamado, porque Dios nunca va a desamparar al que llamó, aun cuando la gente se resiste a la palabra. Porque Dios sabe guardar, procesar, guiar y sostener a su gente cuando lo llama. Y no lo desampara, porque es parte de su dinámica. Y si algún proceso vive, es porque necesita aprenderlo por alguna razón del cielo. Los dones deben ser ejercidos con libertad en la iglesia para que pueda crecer parejo y para ser de bendición a una comunidad. Y esos dones deben ejercerse conforme a lo que establece las Sagradas Escrituras, no fuera de la Escritura. Y aquí sí que concluyo, porque el ministerio profético no puede obrar fuera de la Escritura. Ninguna persona está llamada a aceptar una palabra que sea contraria a la Biblia. No. Deja a fulana y cásate con mengana. No, porque yo no quiero esa profecía. Usted no puede aceptar esa profecía, porque eso no es bíblico. Todo lo que no sea bíblico usted tiene que colarlo. Muchacho, desaprovechaste esa oportunidad. ¿Y tú sabes lo difícil que es conseguir dinero? No, papá, no me guíe por ahí, no me enseñe eso. Eso es contra la Biblia, eso yo no tengo ni que pensarlo. Eso es que no. Ah, pues tú estás cruzado. Sí, no, es que dice la Biblia, no dice eso. Y ningún profeta debe darme una palabra que sea contraria a la Biblia. Y si me la dicen, no me la dio Dios. Y no debe ser analizada si es contraria a la Biblia, porque debe ser basada en la Biblia. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo que el Espíritu de Dios puede hacer, pero no puede salirse de la Escritura el profeta, porque entonces no es palabra de Dios. No, que Dios está contigo, que tírate por ahí. Es que la Biblia me dice que no me tire. Jehová te reprenda. La Biblia no me dice que me tire por ahí. Me está enseñando mal. Y la gente en las iglesias van a ser fuertes espiritualmente y resistentes cuando aprendan a entender lo correcto. Y cuando algo está mal, quien lo haya predicado deben hacer resistencia porque está mal. El nivel de ceguera en una congregación crece cuando la gente dice amén a lo que está mal, a lo que es contrario a la Escritura. Y bien que le va entre nosotros a profetas que le dicen
En las redes hay un dinero que es volátil. En cualquier momento cae en tu cuenta y dices amén. ¿Y cómo tú dices amén a una aberración así? No, es que usted tiene que reportar al banco porque el dinero le cayó en su cuenta y usted es socio de lo malo. Profeta, así no, así no, así no, así no, así no. No me guíe mal, guíame en la palabra. Que si el depósito cayó y usted no sabe de quién es, no lo gaste. Repórtelo. Aunque el profeta le haya dicho eso. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has redimido y nos ha dado razón para nosotros vivir, servirte. Rendimos nuestras vidas en el día de hoy. Guíanos a hacer lo correcto, a no correrle a la palabra, a enseñar lo que establece tu espíritu por medio de la palabra, conforme a lo que tú quieres en cada momento. Queremos vivir tu palabra, servirte y agradarte. Endereza lo torcido en nosotros y perfecciónate. Nuevas fuerzas. Capacítanos para toda buena obra. Y enséñanos a honrar dignamente a la gente que tú usas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.